Hola estudiante del 9º grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Paola, tu profe de matemática. Hoy te invito a desarrollar conmigo este tema, diagonal del prisma rectangular. Dentro de la diagonal del prisma rectangular vamos a tratar la deducción de la fórmula de la diagonal del prisma. Aplicación de la fórmula de la diagonal del prisma. Y los propósitos de la clase del día son valorar la utilidad de la determinación de la diagonal del prisma rectangular en objetos del entorno, deducir la fórmula de la diagonal del prisma y aplicar dicha fórmula en situaciones que lo requieran. Por último, conocer la fórmula de la diagonal del prisma rectangular y sus aplicaciones. Observemos esta imagen. Es una caja de cartón y Ara la está observando y piensa, ¿cómo puede conocer la medida de la recta que atraviesa por dentro a la caja uniendo este vértice con este? ¿Para qué Ara quiere saber esa recta que une los vértices opuestos y que atraviesa la caja? ¿Cómo para qué le puede servir a Ara saber ese dato? Te puedo contar un ejemplo. Es una caja donde vos puedes guardar tus útiles escolares en tu casa, tu cuaderno, tus reglas. ¿Qué pasa si vos tenés una regla de 30 centímetros, que siempre la tenés contigo, y querés guardarla en tu caja? ¿Será que esa regla va a caber dentro de la caja o no? Bueno, hoy lo vamos a saber. ¿Está bien? Empecemos. Deducción de la fórmula de la diagonal del prisma rectangular. Observemos la imagen, tenemos un prisma rectangular y para calcular la diagonal del prisma aplicamos el teorema de Pitágoras en el espacio, con la cual aplicando al prisma de la figura tenemos. Primero quiero que atiendas algo. La fórmula de Pitágoras, cuando tenés una base, un rectángulo por base, está acá. Esta línea azul más oscura viene a ser la diagonal de la base. ¿Está bien? Y está compuesta ¿de qué? De sus catetos. ¿Cuáles serían sus catetos? Este largo y este ancho. Voy a pintarte esta zona para que la observes muy bien. Estoy pintando la base para que observes al triángulo rectángulo que se formó acá. Cuando un rectángulo lo divides por su diagonal, quedan dos rectángulos, triángulos rectángulos iguales. Por eso tenemos esta fórmula. Esta diagonal de la base es igual a lado al cuadrado más el ancho al cuadrado, que sería cateto al cuadrado más cateto al cuadrado en la fórmula tradicional de Pitágoras. Pero lo que yo quiero obtener es el teorema de Pitágoras en el espacio. No es esta diagonal la que yo quiero calcular, es esta raya roja. Es una recta que atraviesa la caja o el prisma, ¿sí? Y lo puse con un rojo para diferenciar y voy a pintarte el triángulo rectángulo que se forma la parte de adentro del nuevo triángulo rectángulo que se forma a 90 grados acá. La diagonal de la caja va a ser este cateto h al cuadrado más este otro cateto, ¿sí? La diagonal de la base viene a ser el otro cateto, también al cuadrado, ¿sí? Lo podemos observar acá en la fórmula, que la diagonal, la línea roja va a ser igual a diagonal al cuadrado, diagonal de base,
más altura. Ahora, la diagonal de la base ya tenía una fórmula, ¿te acordás? Lado al cuadrado más ancho al cuadrado. Entonces voy a reemplazarlo acá y va a quedar así. La diagonal del prisma va a ser igual lado al cuadrado más ancho al cuadrado más altura al cuadrado. Esta es la fórmula del teorema de Pitágoras en el espacio que habíamos dado una clase anterior. L es la longitud del largo de la base, A es el ancho de la base, H es la altura del prisma, ¿sí? Entonces tenemos la fórmula, al despejar el cuadrado, te vamos a obtener que diagonal va a ser igual a raíz cuadrada, largo al cuadrado, más ancho al cuadrado, más altura al cuadrado. Aplicación de la fórmula de la diagonal. Veamos un ejemplo. Un prisma rectangular tiene una base de 5 metros, un ancho de 4 metros y una altura de 3 metros, como podemos observar. ¿Cuál será su diagonal? O sea, ¿cuánto mide esta recta naranja? Me está preguntando, porque a veces me asusta el título y es eso lo que tengo que calcular. Para hallar la diagonal de la figura vamos a necesitar la fórmula que recién estuvimos tratando. Diagonal es igual a la raíz de lado al cuadrado, el lado mide 5, ¿sí? El largo, ¿sí? 5 metros, paréntesis al cuadrado, el ancho mide 4 metros, paréntesis al cuadrado, y la altura mide 3 metros, paréntesis también al cuadrado. Siempre que el número tiene una letra y es unidad de medida, tienes que usar un paréntesis para elevar al cuadrado. Porque si solo pones 5 metros sin el paréntesis, la m no está al cuadrado, el metro no está al cuadrado y debería de estar también por la fórmula que te está pidiendo. 5 por 5, 25, m por m, m cuadrado. 4 por 4, 16, m por m, m cuadrado. 3 por 3, 9 y m por m, m al cuadrado. Sumo los tres números, obtengo 50 metros al cuadrado. Al extraer la raíz, obtengo un número decimal porque 50 no tiene un número exacto como raíz cuadrada. La diagonal es igual a 7,071 metros, ¿sí? O sea, esta línea naranja que estás observando, que le llamamos diagonal, mide 7,071 metros. 7 metros y ya está, para que tengas una idea, porque cuando vos ves 0,71 a veces crees que es un número grande. No, el entero es 7. Los decimales 0,71 solamente te está diciendo que no es un 7 exacto, sino que tiene algunos, ni siquiera 1 milímetro no tiene de más. Veamos otro ejemplo. Dado un prisma rectangular cuya base posee una longitud de 6 metros, un ancho de 5 metros y una altura de 7 metros, vamos a calcular su diagonal. Entonces ya sabemos que para calcular diagonal tengo que poner esta fórmula. Reemplazamos, vamos a observar, mejor dicho, los datos para reemplazar. El largo, 6 metros al cuadrado. El ancho, 5 metros al cuadrado. Y la altura, 7 metros al cuadrado. Vamos a obtener 36 metros cuadrados, 25 metros cuadrados y 49 metros cuadrados. La diagonal, 110 metros al cuadrado. Sacamos la raíz. Tampoco, 110 no tiene raíz exacta. Es con decimal. 10,49 metros. O sea, la diagonal, esta línea naranja que la estás viendo, mide 10 metros y medio. Podemos redondearlo para que tengas una idea, ¿sí? Tenemos un ejemplo más. ¿Cuál es la longitud de la diagonal de un prisma rectangular que tiene una base de longitud de 10 metros, un ancho de 5 metros y una altura de 6 metros? Estamos observando los datos. Ponemos la fórmula de la diagonal. El largo,
es esta línea que está acá, 10 metros, el ancho 5 metros y la altura 6 metros. Hay que elevar al cuadrado. Recordemos otra vez, que no estoy diciendo, pero es muy importante porque es un error muy típico del alumno, que cuando yo le digo ¿cuánto es 10 al cuadrado? Me dice 20, porque él hace 10 por 2, 20, y no. 10 al cuadrado quiere decir 10 por 10, entonces de ahí sale 100. Lo mismo acá, 5 al cuadrado es 5 por 5, 25, y 6 al cuadrado es 6 por 6, 36. ¿Está bien? Sumamos los tres numeritos, 161 metros cuadrados tengo hasta ahí. Vamos a extraer la raíz cuadrada. No es de vuelta un número exacto. Obtenemos 12,69 metros. 12 y un poco más de la mitad, porque dice 0,6, ¿sí? Si decía 0,5 era 12 y medio, pero como dice 0,6 es un palito más después del 12,5 o el del 12 y medio, para que tengas una idea de la medida. Evaluemos la clase de hoy. Con un ejemplo dice, ¿cuál es la longitud de la diagonal de un prisma rectangular que tiene una base de longitud de 12 metros, un ancho de 11 metros y una altura de 8 metros? Ya tenemos la fórmula. 12 metros pongo acá en el lugar del largo, 11 metros pongo en el lugar del ancho y 8 metros en el lugar de altura, todos al cuadrado, ¿sí? Y al elevar al cuadrado, el 12 al cuadrado se va a convertir en 144 metros cuadrados, 11 al cuadrado, 121 metros cuadrados, y 8 al cuadrado, recordemos, no es 8 por 2, 16, es 8 por 8, 64 metros al cuadrado. Si sumamos, obtenemos el número 329 metros al cuadrado. Al extraer la raíz cuadrada, de vuelta es un número decimal, 18,14 metros. Es decir, la diagonal del prisma, esta línea naranja, estamos otra vez observando, esta medida de acá hasta acá, es de 18,14 metros. Tenemos otro ejercicio. Si es que en un prisma rectangular se tiene una base de 5 metros, un ancho de 3 metros y una altura de 3 metros, ¿cuál es su diagonal? Ponemos la fórmula de la diagonal, largo al cuadrado más ancho al cuadrado más la altura al cuadrado, y reemplazamos los datos que están acá. 5 metros es largo, 3 metros es el ancho y 3 metros también es la altura. Lo elevamos al cuadrado, 5 por 5, 25, 3 por 3, 9 y 3 por 3 también 9, desde luego. Sumamos, obtenemos 43 metros al cuadrado. Extraemos la raíz. No es un número exacto, 43 no tiene raíz exacta, por eso me sale con decimal, 6,56 metros. Es la medida de esta recta naranja que estás observando. Entonces la diagonal del prisma mide 6,56 metros. Ejercicio número 3. Un prisma rectangular tiene una base de 8 metros de longitud, un ancho de 7 metros y una altura de 10 metros. ¿Cuál es su diagonal? Entonces ponemos nuestra fórmula y reemplazamos el largo por 8 metros, el ancho por 7 metros y la altura por 10 metros. 8 metros al cuadrado, 64 metros al cuadrado vamos a obtener. 7 metros si elevo al cuadrado voy a obtener 49 metros. Y 10 metros al cuadrado no va a ser 20, cuidado, es 100 metros al cuadrado. Sumamos 213 metros al cuadrado. Sacamos la raíz, extraemos la raíz cuadrada. 14,59 metros, 14 y medio más o menos, para que tengas una idea. La diagonal, esta recta naranja que estás observando, mide 14,59 metros. Llegamos a la conclusión de la clase del día y para eso vamos a retroceder otra vez a la situación inicial, donde Ara tenía una caja con algunas dimensiones
Observa la caja y piensa cómo puede conocer la medida de la recta que atraviesa su caja, ¿sí? Ahora ya sé que esa recta que atraviesa la caja de un vértice a otro vértice opuesto se llama diagonal, ¿sí? Diagonal del prisma. Y esa recta, ya lo estamos diciendo, se llama diagonal. Entonces Ara pone la fórmula de la diagonal que ya estuvimos tratando en la clase de hoy, diagonal del prisma, y ella necesita saber el largo de su caja, necesita medir el ancho de su caja y la altura de su caja. Puede medir con una regla, porque su caja no es muy grande, 24 centímetros, 13 centímetros, 8 centímetros, entonces no es grande, lo va a poder medir sin problema con su regla. Reemplazan la fórmula, 24 centímetros al cuadrado, 13 centímetros al cuadrado, 8 centímetros al cuadrado, lo suma y va a extraer la raíz. Y la raíz va a ser igual a 28,44 centímetros, ¿sí? Esta línea naranja mide 28,44 centímetros. Te hice una pregunta más al inicio. ¿Para qué Ara quiere saber cuánto mide esta diagonal de su caja? ¿Cómo para qué le puede llegar a ella a interesar? Dijimos que ella puede guardar sus útiles escolares dentro. ¿Qué pasa si ella tiene una regla de 30 centímetros? Que es la que más usa en la clase. 30 centímetros. Te pregunto, ¿vas a poder guardar en tu caja una regla de 30 centímetros? La diagonal de la caja mide 28,44. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? No, no vas a poder guardar una regla de 30 en una caja que su diagonal, la línea más larga de la caja, solo mide 28 centímetros. Pero sí va a poder guardar una regla a partir de 28 centímetros para abajo, ¿sí? ¿Me estás entendiendo? La diagonal entonces de la caja de Ara mide 28,44 centímetros. Seguimos con las más conclusiones de la clase del día. La fórmula de la diagonal del prisma rectangular es igual entonces a raíz cuadrada, largo al cuadrado más ancho al cuadrado más altura al cuadrado. Finalizamos así la clase de hoy, diagonal de un prisma rectangular. Recuerda, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase.